Salve. Mm, a propósito del próximo seminario, si Dios quiere, de febrero, siempre los miércoles, que es sobre los 50 años del exorcista, de William Friedkin. Podríamos podemos aprovechar esto para esa pregunta que se ha hecho y se seguirá haciendo. Salud, ya es hora, pasada las 8 de escanciar un vinillo. Cabernet Sauvignon, Argentina, de Mendoza. ¿Por qué los clásicos? ¿Por qué debemos seguir, leer, ver a los clásicos? La pregunta que se hizo y se respondió Eliot y otras personas. ¿Ah? Obviamente, ahí vienen las definiciones de clásicos. Clásico es aquel que da clase, pero no en el sentido suntuario, crematístico, tilingo, snob y todo eso, sino que enseña algo. También clases porque clasifica. Clasifica, por ejemplo, en un sentido más contemporáneo, ¿no? Como si fuera una competencia, que la hay en el arte, la hay en el arte, en el pensar y poetizar. He visto por ahí como subproducto, ya producto, ya prácticamente algo más que descartable de, del progresismo, ya un tanto vergonzante, que es cómo calificar las obras, ¿no? No hay ni mejores ni peores. Esta gente, o parte de esta gente, supone que está a favor de algo llamado el progreso, la mejora, así como siempre hay algo, una medida, una ley, una fórmula, una técnica. Traten cuando se expresa así algo tipo palabras al viento, de que no hay, que en realidad no hay esto, ni no hay otro, no hay medida y es todo igual, y nada es mejor, de trasladarlo a lo ético, a lo político. Y ahí, evidentemente, esta gente o esta clase de gente, llevada por el viento también, como sus palabras, se va a dar cuenta, sí se da cuenta, porque obviamente está en un grado de nihilismo francamente suicida. El asunto es que nos quieren arrastrar a muchos de nosotros a ese abismo, cosa que debemos impedirlo primero por nuestra salud. Así que cualquier cosa de esto, de calificaciones y de clásicos y de mejor y peor, superior, en estética, en arte, en historia del arte, hagan la prueba, una permutación de intentar pasarlo a la ética, ¿no? A la ética y a la política, que deben o deberían, desde Aristóteles, y no antes, estar indisolublemente unidas. Y si no lo están, o dejan de estarlo, en algún momento, en algún país, en algún periodo histórico, lo que fuere, eh, nuestra función, nuestra tarea como ciudadanos, pero también como pensadores, como lo que se suele llamar intelectuales, yo preferiría seguir usando la palabra clérigo, aquellos que representamos el pensar y poetizar, que trabajamos de ello, que vivimos de ello, ¿no? Que no somos ocasionalistas, ¿no? Hacemos changas, ¿no? Que no está mal, a mí no me importa como nadie se gane la vida, como diría don Vito Corleone, pero diferenciemos entre el ocasionalista y el intelectual orgánico,
Porque esta frase, acuñada, que sepamos, por Antonio Gramsci, nosotros, por nuestra parte siempre la hemos entendido, claro, ahora que el propio comunismo y hasta el Partido Comunista Italiano, que era algo bastante diferente, diverso de todos los demás, algo que ha desaparecido, obviamente históricamente en su momento, en los años 30 o fines de los años 20, Gramsci se refería a que era un intelectual, un pensador, que estaba orgánicamente, todo el día, continuo, le pertenecía, digamos, al partido. Desde hace años nosotros lo interpretamos de otra manera, o lo trasladamos, o lo transformamos, ¿no? Nada se pierde, todo debe transformarse, ¿no? Orgánico es que se ocupa el intelectual, el pensador, no de manera ocasional, todo el día, todo lo que hace. Por supuesto, descansa, va al baño, se peina, la rama femenina se maquilla, ¿no? También la rama masculina puede maquillarse, lo que fuere. Mira por el balcón, juega con su gato, pero siempre, todo el día, toda su vida está orgánicamente dedicada a eso. Es un ocasionalista. Que, repito, si alguien quiere ganarse la vida, bueno, alguien, millones se quieren ganar la vida, no tenemos ningún problema. Ahora no confundamos. Entonces, una vez creo más o menos establecida esta base, los clásicos son aquellos que dan clase, que clasifica. Y son clásicos porque son la base, el punto de partida de determinadas configuraciones posteriores. En el caso del exorcista, como saben los que me leen, en fin, como decimos de hace años, en charlas, en seminarios, en nuestros libros, es aquel film que junto con El Padrino, del año 72, o sea, films prácticamente rodados durante el mismo, casi contemporáneamente, que se estrenaron con meses de diferencia, pero se rodaron casi simultáneamente, comienza la autoconciencia del cine, la segunda y definitiva etapa de la autoconciencia, que según nuestras definiciones no es solo saber qué se sabe, sino saber el qué se sabe, el pasar de la percepción a la apercepción. Ya hemos hecho un seminario sobre El Padrino, ahora corresponde a los 50 años, ¿eh? Las bodas de oro, pero que también la edad de oro, de este otro film que es El Exorcista de William Friedkin. Este film, junto con El Padrino, establece, ¿no?, un recorrido crítico, hermenéutico, ¿no? Es un film que mientras se está haciendo junto con El Padrino u otras obras autoconscientes como las de Palma o John Carpenter, ¿no?, se interroga dialécticamente sobre el cine. O sea, cuenta, en este caso sería que cuenta tres historias. A nuestra teoría de la primera historia, digamos, la fábula comprensible para todos, transparente, y esta segunda, simbólica, que a su vez puede estar dividida, esta segunda, en varias capas simbólicas, etcétera, etcétera. La autoconciencia le agregaría como una tercera historia intermedia, bisagra, entre esta primera y la segunda, una suerte de lugar intermedio, un trait d'union, que es la historia de la relación de ese film que se está haciendo con el cine. Pero no solo con la historia del cine, sino con la historia de la puesta en escena, la historia del género, la historia polémica, ¿no?,
O sea, la autoconciencia también declara, bueno, ¿qué veníamos haciendo de manera orgánica ahora que se han perdido, se ha perdido tal vez y seguramente porque gracias a Dios cumplieron su función, los grandes estudios? Entonces se interroga por eso. Es un film donde si bien la impronta, el recorrido, la trayectoria, la huella, la semilla religiosa, cristiana y sobre todo católica, ya que hay una inherente catolicidad en el cine, en El Exorcista se hace en parte transparente este porqué. Así como los elementos religiosos, en este caso católicos, en determinados films, pensemos solamente en la obra de Brian De Palma, perdón, en la obra de Alfred Hitchcock, ya que De Palma también pertenece a eso, a la autoconciencia. La obra de Alfred Hitchcock, la de John Ford, la de Henry Hathaway, la de Fritz Lang, la de Frank Capra, en fin. Es una extensa falange. El tema católico, la simbología católica estaba presente. Ahora bien, con el exorcista hay común un saber qué se sabe. Y se va a un punto extremo. El punto extremo es sobre las condiciones de posibilidad de la fe católica, pero de la fe en general en nuestro tiempo. Y si bien esto ya pertenece al siglo pasado y todo eso, el cine, ahí está. Eso es lo que lo hace clásico. Si bien tiene un, como podríamos decir, un anclaje, vamos a usar esa palabra, ¿por qué no? En su momento, el comienzo de los años 70, con toda una serie de implicancias que ya desde el comienzo, de esa suerte de prólogo eh, político, ¿no?, con respecto a ciertas conductas políticas que se estaban gestionando en ese momento, a comienzos de los años 70, con el trasfondo de la guerra de Vietnam, todo eso, el film trata, entre otras cosas, de autoconscientemente de aquello que no trata. Es muy sencillo. La señora McNeil hace un film que ella en su caos lógico define como una mezcla de Ho Chi Minh con Walt Disney. ¿Por qué ese film en el cual no cree que es motivo de burla y de befa? Porque autoconscientemente el film que se está haciendo, El Exorcista, de William Friedkin, esta autoconciencia, pone como opuesto, ¿no?, no como polar, como opuesto, radicalmente opuesto a ese tipo de cine. Porque además la autoconciencia se hizo, se orquestó, se organizó, surgió, etcétera, etcétera, en relación a dos frentes polémicos. Por un lado, el de cierta crítica europea, sobre todo parisina, aunque no solo parisina, que se había dado supuestamente un rescate, como si hubiera que rescatar a Hollywood, ¿no? Como si necesitaran rescate. Sería como que rescatar a Hércules, ¿no? Como si un pequeño diosesillo por ahí, o Daimon, fuera a rescatar a Hércules. Y con una, digamos, una serie de improvisación que a su vez tuvo efecto ad intra en el propio Hollywood en la nefasta generación de los años 60 surgida de la televisión, ¿no? Los Lumet, los Pollack, Casabetes incluido, ¿sí?, ¿no?, que intentaban hacer como una suerte de lo que imaginaban un cine europeo, ya que era un diálogo de orates, de dementes. Por un lado, 4 o 5 improvisados,
no solo en París, aunque obviamente básicamente centrados en París, ya que como hemos dicho hace años, ciertas zonas de París son la tierra prometida del camelo. Y esto de hace siglos. No todo. Cierto París, cierta Francia. Entonces la clase media, perdón, la autoconciencia, la clase de la autoconciencia, toma distancia diciendo, por un lado, miren, francamente sí, está muy bien que nos admiren o que no sé qué, que descubran algo, pero en realidad este cine es nuestro. Y además se hace en contra, claramente, de esa generación proveniente de la televisión, con cierta impronta o cierto tufillo experimental, Dios nos perdone por esta palabra, ¿eh? Que es como una suerte de cosa parasitaria dentro del sistema de las bellas artes, dentro de la estética, del pensar y poetizar, de estos directores, Lumet, Pollack, ¿eh? Pakula, que estaban destruyendo la tradición del cine clásico de Hollywood. Así que esa es la autoconciencia. La autoconciencia tiene dos frentes. Un frente externo, de cierta crítica, yo diría de cierto periodismo, ¿no? De cierta cinefilia, o sea, de un estadio infantil del entendimiento, ¿no? Que está muy bien tenerlo, pero infantilmente, ¿no? Luego ya de cierta edad y de cierta edad mental, seguir siendo, tener una filía es no solo ridículo, sino que es suicida, sobre todo para aquellos que siguen ese tipo de cosas, porque es medio como el flautista de Hamelin. Espero que conozcan la fábula del flautista Hamelin. Ahí, si no, seguramente Wikipedia, la de los ojos abiertos, va a ilustrarlo de lo que era el flautista de Hamelin. Así que para no ser guiados hacia el abismo como esas criaturas del flautista de Hamelin, y ahí estoy contando un poquito la fábula de esta leyenda, de este Märchen, como dicen los alemanes, de este cuento iniciático, la autoconciencia tenía estos dos frentes, ¿no? Dos frentes que eran uno. Y el prólogo del Exorcista dice, este cine supuestamente combativo, politizado, esto es alegórico, didáctico, que la propia actriz no cree, que el propio director no cree. Esa no creencia con respecto a la tradición consciente y ahora autoconsciente del cine clásico de Hollywood se refleja especularmente en la no creencia en sentido trascendente, religioso, metafísico, católico. Así que esta sería, tal vez hagamos, permiso, otro video, otra charla, así entre casa, en pantuflas, con respecto a la autoconciencia, el exorcista, William Friedkin. Y porque hay que ver los clásicos. Primero hay que ver los clásicos también, estaba por terminar, pero bueno, el vicio, espero que no un vicio absurdo, como diría Pavese, ¿no? Porque estamos en la época peor y seguirá peor de la avidez de novedades y de la movilización total. O sea, continuamente el arrojar, ¿no? Ya la cosa, la máquina, esta máquina que no sabemos quién la dirige ya, ha sido lanzada a toda velocidad, ¿no? Y no sabemos incluso quién la maneja, si es que alguien la maneja, si no se mueve por sí misma, ¿no? Crea un carácter de obsolescencia, de insignificancia a diario. Por eso, los clásicos
tomarnos de los clásicos, vivir en los clásicos, es mantenernos, aparte dentro de la belleza, de la inteligencia, del pensar y poetizar, dentro de algo firme. Es un acto, es una acción, no solo del pensar y poetizar, sino de ese pensar y poetizar que se resuelve históricamente y que llamamos política. Bueno, eso por hoy. Quedan invitados para febrero, los miércoles de febrero, a este seminario sobre los 50 años del exorcista. Tal vez y sin tal vez, hagamos un mañana, pasado, capaz que dentro de un rato, otro video con respecto o a partir de este elemento, ¿no? ¿Por qué los clásicos? ¿Qué es la autoconciencia? ¿Por qué tenemos que fijarnos en algo en este momento que todo pareciera, o no pareciera, ¿no? Diluirse, hacer todo desechable, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto y sobre lo que es un clásico y sobre lo que es la autoconciencia. Hasta pronto.